Bueno, en la clase anterior terminamos el tema de jurisdicción y dijimos que habían diferentes clases de jurisdicciones en el entendido que la jurisdicción es solo una, la facultad que tiene el Estado para administrar justicia, pero que esa facultad, cuando se le delega a los jueces, debe dividirse o debe delegársele a los jueces solamente para un área específica del conocimiento, es decir, para que resuelva conflictos en civil, para que resuelva conflictos en penal, para que resuelva conflictos en laboral, para que resuelva conflictos en familia, etcétera. Eso sería lo que nosotros conocemos como diferentes o varias jurisdicciones, ¿sí? Entonces, en ese entendido, ¿qué significa entonces competencia? La definición que tenemos por competencia es una palabra que proviene del latín competere, que significa incumbir o corresponder. Y en su acepción corriente se concibe como algo que se le está atribuido a alguien. Desde el punto de vista jurídico, por competencia se entiende la forma en que se distribuye la jurisdicción entre los diferentes juzgados. ¿Sí? Es decir, que la competencia es saber identificar cuál es el juez que puede resolver mi conflicto. ¿Listo? Eso es lo que podemos definir como competencia. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre jurisdicción y competencia? Jurisdicción o la jurisdicción emana de la ley y ninguno puede ejercerla si no le ha sido conferido. ¿Cómo así? Dijimos que la jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado para administrar conflictos, para administrar justicia o para resolver conflictos. Y que esa función se le delega a las partes. Pero esa delegación que se hace a las partes se hace por medio de la ley. La ley es la que le otorga a los jueces esas facultades. ¿Sí? En cambio, la competencia puede proceder de la voluntad de las partes. ¿En qué sentido? El juez solamente se vuelve competente para resolver un asunto en la medida que la parte vaya con la demanda y se la presente al juez y le diga, señor juez, resuélvame este conflicto. El juez tiene la facultad de administrar justicia, pero ¿en qué momento él se vuelve competente para resolver ese conflicto específico? Cuando la parte va y le dice, señor juez, resuélvame esto. ¿Sí? En ese momento hablamos de que el juez obtiene la competencia. Entonces, por eso es que podemos decir que a un lado la jurisdicción viene directamente de la ley y en el otro lado la competencia puede provenir de la única o directamente de la facultad, de la voluntad de las partes. Porque en un lado tiene que ser que haya una disposición en la cual se le delegue esa función a un juez y en el otro lado las partes tienen que voluntariamente ir a solicitar la intervención del juez. La jurisdicción comprende toda clase de asuntos. Habíamos dicho que la jurisdicción, como función del Estado, es una sola, la facultad de resolver conflictos. ¿Cuáles conflictos? Todos los conflictos. Incluso cuando yo la limito a la jurisdicción civil, a la jurisdicción de familia, a la jurisdicción penal, ¿cuáles conflictos dentro del penal? Todos los conflictos penales. ¿Cuáles conflictos dentro del civil? Todos los conflictos civiles. ¿Sí? Es una facultad para resolver toda clase de asuntos. En cambio, si nos vamos a la competencia, solamente el juez resolverá los asuntos que la ley, que las partes, perdón, le designan. Las partes llegan y le piden al juez, señor juez, por favor, resuelva este asunto. Venga y resuélvame este problema específico que yo tengo. Entonces, la competencia se le otorga al juez para resolver un conflicto preciso, que es aquel que las partes le dan. ¿Listo? El que las partes le otorgan al juez y le dicen, señor juez, por favor, resuélvame este conflicto.
En el caso de la jurisdicción es una potestad en abstracto. Tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Es la potestad de resolver conflictos. Punto. En cambio, la competencia versa sobre casos concretos. Es la potestad de resolver un conflicto en específico, dependiendo de la que la persona me pida. Y en el caso de la jurisdicción, no puede haber un juez sin jurisdicción. En cambio, sí puede haber jueces sin competencia, porque todos los jueces tienen la facultad de administrar justicia, pero no lo pueden hacer en todos los casos. Ellos tienen unos casos específicos en los que pueden actuar y unos casos específicos en los que no. Entonces, por eso decimos que no puede haber un juez sin jurisdicción, porque todos los jueces están investidos de jurisdicción, la facultad de administrar justicia, pero solo tienen competencia para entrar a intervenir a unos casos específicos. ¿Listo? Entonces, esas son lo que tenemos por diferencias entre jurisdicción y competencia. Ahora bien, ¿cuáles son las características entonces de la competencia? Tenemos 4 características básicas: la improrrogabilidad, la indelegabilidad, orden público y aplicación de oficio. Empecemos por la primera, la improrrogabilidad. ¿Por qué hablamos de improrrogabilidad? La improrrogabilidad se refiere a que una vez que el juez se vuelve competente para conocer un proceso, ya no pierde la competencia. Ejemplo, en diciembre yo presento una demanda. Esa demanda le corresponde al juez de circuito por ser de mayor cuantía. Vamos a suponer que el límite de la mayor cuantía se da porque el salario mínimo son 900.000 pesos, por poner aquí un ejemplo, ¿sí? 900.000 pesos. La mayor cuantía se genera con más de 150 salarios, entonces yo multiplico 900.000 por 150 salarios. Eso me da 135 millones de pesos. Entonces, en diciembre, yo interpongo una demanda cuyo valor es 135 millones de pesos. Pero, cuando cambia el año, en el año siguiente, el salario mínimo aumenta. Y vamos a suponer que el salario mínimo aumentó y ya son 950.000 pesos. Si son 950.000 pesos y yo multiplico 950.000 por 150 salarios, eso me da 142 millones. ¿Sí? ¿Quiere decir esto qué? Si yo la presenté con 135 millones, al otro año, al año siguiente, sería menor cuantía. ¿Por qué razón? Porque ya la mayor cuantía no son 135 millones, sino que son 142. Pero aquí es donde está el asunto. Una vez que el juez recibió la demanda y él era competente en ese momento, ya la competencia no cambia. O sea, al año siguiente que aumentó la cuantía, no cambia, no se modifica. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de improrrogabilidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Y ahí le respondo a Edward. Que una vez que el juez es competente, adquiere la competencia para resolver un asunto, aun cuando cambien por otros factores. Por ejemplo, ya les digo, aumenta el salario mínimo, por lo tanto hace que las competencias se modifiquen, sean más altas. Él ya era competente en ese caso para conocer de ese asunto, entonces no se modifica, no se prorroga esa competencia. ¿Listo? Por eso hablamos de improrrogabilidad, porque una vez que se adquiere la competencia, no se modifica. No es que un día usted la presentó ante el juez civil y eso cambió y entonces se lo dieron al juez de familia y entonces se lo pasan de este juzgado a este juzgado. Y luego después mentiras que cambió aquí y entonces ya no es competencia ni del juez de familia ni del juez civil, sino que lo pasan a otro juez diferente. Eso es lo que se trata de evitar con la competencia. Que el juez que resuelve el conflicto, una vez que reciba, tramite el proceso hasta el final. Esa es la idea al menos, ¿listo? De la improrrogabilidad. ¿Listo? ¿Entendido o alguien tiene dudas de eso? Profe, yo sí tengo dudas. Dígame. Es que no entendí bien el concepto. Entonces, es cuando un juez ya tiene la competencia para resolver
Un asunto es eso. Sí, exactamente. No le cambia, es decir, él no deja de ser competente. Ok. Igual enseguida, como vamos a seguir ahondando en el tema, te das cuenta de qué es lo que estoy hablando. Ya enseguida, téngale un poquitico de paciencia y se da cuenta. Sigamos con los otros para que podamos avanzar directamente a cómo se establece la competencia. Indelegabilidad. Indelegabilidad. ¿Qué significa que es indelegable? Significa que una vez que al juez se le delega la jurisdicción y que él se vuelve competente, él no le puede delegar la función de resolver el conflicto a otro juez. Por ejemplo, el juez no puede llegar y decir, venga, venga usted secretario, y yo le delego para que usted resuelva y dicte sentencia en este determinado punto. ¿Sí? Eso es lo que se trata de evitar. Que el juez no pueda delegar su responsabilidad. ¿Listo? Profe, pero ¿y si hay una fuerza mayor, digamos, pues el juez tiene alguna enfermedad o algo, ahí sí se puede delegar o hay que esperar a que el juez se recupere o qué? Hay que esperar a que el juez se recupere. A mí me pasó eso en un juzgado en Santa Rosa de Osos, donde la juez tiene cáncer y le están haciendo quimioterapia y radioterapia. Y entonces la juez se incapacita por 15 días, 10 días, 20 días y hay que esperar. El juzgado no puede funcionar sino así. ¿Qué podría hacer el Estado? Ya con las normas del derecho laboral, acuérdense que si la incapacidad es mayor a 180 días, entonces se puede terminar el contrato de trabajo y nombrar a otra persona, pero eso tiene unas implicaciones laborales que hay que hacer unas indemnizaciones, que la persona está sometida a un régimen especial por la seguridad laboral reforzada, creo que se llama eso. ¿Sí? Entonces, la cuestión está en que en el momento en el que usted es juez, usted no puede delegar esa función de resolver conflictos a nadie. ¿Cuándo usted pierde esa función? Cuando usted sale del cargo, por renuncia, por muerte, por retiro forzoso o porque lo declaran insubsistente para el cargo y nombran a otra persona, en fin, pero usted no pierde esa facultad por ninguna razón. O sea, usted es juez y ahí se queda. Entonces, si la persona se enferma, nada. Por ejemplo, en este momento, al juez le da este COVID, se tiene que ir para la casa y hay que esperar los 14 días, ¿sí? Los 14 días o los 20 días o los 30 días o los días que sean, ¿cierto? Porque 14 días es el tiempo que usted tiene que permanecer en la casa en cuarentena para no contagiar a nadie más. Pero eso no quiere decir que en 14 días le quitó la gripa, ¿sí? Ya si el juez se muere, entonces toca nombrar a otro juez. Pasemos a esta de acá abajo, orden público. Pero, profe, Dígame. si tratamos un tema, digamos, de prioridad, algo que se tiene que tomar una decisión rápida, ahí no habría, pues habría campo para algo más. Pero ahí tenemos que recordar que las únicas cosas que son así de vida o muerte dentro de las funciones de los jueces son los jueces de control de garantías. Y esos jueces de control de garantías sí tienen unos esquemas para que un juez asuma o el otro, o el otro, o el otro, y eso siempre. Por ejemplo, hoy en día que todo el mundo está en cuarentena, hay jueces de garantías trabajando. No, si vieron noticias ahorita al almuerzo, vieron que había una señora que la cogieron por violar la cuarentena. No sé si vieron esa noticia en Bogotá, ¿sí? Y la estaban legalizando la captura y haciendo de las audiencias y todo de manera virtual. ¿Por qué? Porque hay un juez de control de garantías que tiene que estar al frente de eso. Entonces, esas cuestiones que son súper importantes, tienen que haber suficientes funcionarios para que puedan resolver una situación de esos. Para las otras cosas, hay que esperar, ¿sí? Jodidos. Orden público. Esto viene de la mano del principio que habíamos visto antes de que en el derecho procesal las normas son de orden público, es decir, que son de interés general para todos, que no son dispositivas. O sea que una vez que se ha establecido la norma, no se puede cambiar ni se puede disponer por el arbitrio de las personas. Todo el mundo lo tiene que respetar. ¿Listo? A eso se refiere con que sea orden público. Muy de la mano con el principio que habíamos visto. Básicamente podría uno poner que la definición es la misma que antes habíamos visto cuando vimos los principios, que el derecho procesal es de orden público.
Profe, yo tengo Dígame. yo tengo una pregunta respecto a la primera característica que hice y a la segunda. No vendrían siendo o sea, lo mismo o diferencia pues como en el tema de que no se le puede cambiar a un juez y en el primero en que no cambian los asuntos a los que se refiere pues como en el proceso. No, no es lo Tengo como esa mismo duda. porque, no es lo mismo porque. En el caso de la improrrogabilidad, estamos hablando que una vez que el juez es competente, si sale una nueva ley que dice, como ocurrió con el Código General del Proceso, antes en el Código de Procedimiento Civil las cuantías no eran 0, 40 y 150, sino 0, 15 y 90, ¿sí? Entonces un proceso de 90 salarios mínimos era mayor cuantía. Apenas salió el Código General del Proceso, un proceso de 90 salarios mínimos era menor cuantía. Eso hace que cambie quién es el funcionario que le corresponde ese proceso. Pero si yo recibí el proceso en virtud del código anterior y lo recibí como mayor cuantía, sale el nuevo código, el proceso sigue siendo de mayor cuantía, aunque eso haya cambiado con una ley nueva. Es decir, cualquier factor externo no modifica que yo siga siendo competente para conocer del proceso. Eso es improrrogabilidad. Y con respecto a la indelegabilidad, es que si yo soy juez, yo no le puedo delegar mi trabajo a nadie. Yo no puedo poner a que el secretario realice las audiencias. Yo no puedo contratar porque me enfermé a otro abogado, pagarle yo mismo de mi sueldo a otra persona para que él vaya y me reemplace. No, no se puede delegar la función, porque es que usted es juez, porque usted hizo un concurso de méritos, ganó el concurso de méritos y el Estado mediante una resolución lo nombró como juez tal. Entonces el Estado deposita toda la confianza en el que usted va a resolver esos conflictos. Es decir, que es un contrato intuito persona, que a mí me interesa que usted sea juez por las calidades especiales y específicas que tiene esa persona. Por eso no se le puede delegar a nadie más. ¿Listo? Y en cambio en la prorrogabilidad es que una vez que el juez se vuelve competente, así cambie la ley, así cambien circunstancias externas, la persona sigue siendo competente porque él conoció el proceso, era competente en el momento en el que se presentó. Si cambia la situación, eso no lo afecta. ¿Listo? ¿Entendido esa diferencia o no? Y ya, gracias, profe. Listo. Y la última que habíamos dicho que es aplicación de oficio es que aun cuando las partes digan erróneamente que el juez es competente para conocer un asunto, si él no lo es, él tiene que decir, yo no soy competente, rechaza la demanda y lo envía donde el juez competente. Es decir, que el juez no se limita a que las partes le digan que él es competente. No, el juez tiene que hacer todo el análisis de jurisdicción y competencia para determinar si el juez es competente o no. ¿Listo? Pero ese análisis lo hace el mismo juez al que le llegue el caso o quién es el que estudia si va a ser El competente. juez hace el análisis y las partes también le toca hacer el análisis, porque usted cuando va a presentar la demanda, usted tiene que decir a qué juez se la va a presentar. Entonces a usted le toca hacer el análisis y usted le toca decir, esta demanda va para el juez de familia, de Medellín o de Envigado, de en fin, ¿sí? Y el juez cuando recibe también revisa lo que usted dijo, a ver si sí es cierto que él es el juez competente. ¿Qué pasa si el juez encuentra que no? Le rechaza la demanda y se la envía al juez competente. ¿Listo? Porque las reglas se aplican de oficio, es decir, el juez, aun cuando usted erróneamente haya dicho que él es competente, tiene que cambiar y tiene que transmitir esa demanda al juez que sí es competente. ¿Listo? Profe, ¿y eso tiene que ser inmediatamente? Usted presenta la demanda y más o menos dentro de los 30 días siguientes se la tienen que estar admitiendo o rechazando. Y si se la rechazan por falta de competencia, el juez la envía automáticamente. A usted ni siquiera le avisan. Usted cuando menos pensó fue al juzgado y le dice, no, eso ya no está aquí en Envigado, eso está en Medellín por competencia. Así, usted no hay ni cuenta de a veces. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene ese juez que sí es competente para resolver? El juez, en el Código General del Proceso, dice que él tiene 30 días para dictar, un año contado a partir de que recibe la demanda, de que la admite hasta que dé el fallo. O sea, él tiene un año para tramitar el proceso, según el Código General.
Y en otra parte dice que tiene 30 días para admitir la demanda. Obviamente esos 30 días se pueden modificar por cuestiones como las que estamos en este momento, ¿sí? Entonces el juez desde la casa no puede ir a los juzgados a trabajar, a resolver el asunto, entonces ese plazo se puede extender con esa justificación. Generalmente son 30 días para admitir la demanda y una vez admitida, 1 año para resolver el proceso. Pero todos esos términos pueden cambiar. Es más, casi ningún juzgado es capaz de sacar un proceso dentro de ese año. ¿Por qué? Porque son demasiadísimos procesos y los procesos los van resolviendo la mayoría de las veces en orden de llegada. Entonces yo primero resuelvo los más viejos y los más nuevos. Se van quedando rezagados. Entonces es muy difícil que se cumpla. Pero digamos que si tuviéramos que decir, serían 30 días para admitir o rechazar y 1 año después de admitida para dar la sentencia. Sería más o menos los plazos que uno puede manejar. ¿Listo? Muy bien. Pero ahora, ¿cómo determinamos la competencia? ¿Cómo sabemos quién es competente? ¿Cómo sabemos si yo tengo un proceso? ¿A qué juez se lo presento? Para determinar la competencia, se acude a estos factores. Los factores que determinan la competencia. Tenemos 5 factores. El factor subjetivo, el factor objetivo, el factor territorial, el factor funcional y el factor de conexidad. Estos factores son las herramientas que nos van a ayudar a determinar si un juez es competente o no para resolver un asunto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por el factor subjetivo. ¿Qué es el factor subjetivo? Otra vez les recuerdo, todas estas diapositivas y la clase misma yo la voy a subir a YouTube. Entonces, si usted algo se le quedó, no entendió, quiere volver a repetir o algo, puede meterse a YouTube, busca Daniel Lopera Díaz en YouTube, ahí aparece mi canal, busca la clase del día de hoy y ahí le va a aparecer. ¿Listo? Factor subjetivo. De acuerdo con la calidad o condiciones de las personas que intervienen como partes en el proceso, sea como demandante, demandado o terceros intervinientes. Es decir, que yo determino la competencia de acuerdo con las personas que intervienen en el acto. Debe mirarse entonces en ese factor la calidad de las partes involucradas en el proceso. Si una de las partes es una entidad estatal o una entidad público-privada, entonces será competencia de un juez administrativo. El factor subjetivo es muy, muy fácil. Básicamente lo que vamos a hacer es, miramos las dos partes, el demandante y el demandado. Si en alguno de esos dos encontramos una persona pública, es decir, al Estado, una entidad del Estado, una persona jurídica de economía mixta, donde el Estado tenga una participación superior al 50%, como por ejemplo Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa y vende acciones a personas como usted o como yo, personas naturales. Pero el mayor accionista de Ecopetrol es el Estado. Entonces, eso es una empresa público-privada, pero que se entiende que es una empresa de carácter público. ¿Listo? Entonces, si alguna de las dos partes, demandante o demandado, es una persona pública, es una entidad pública, es el Estado, usted va a demandar a la policía, al Estado colombiano, ¿sí? En ese caso, el proceso inmediatamente se va para la jurisdicción contencioso administrativa. Si usted revisa y las personas son privadas, es decir, personas naturales o personas jurídicas, pero donde el Estado no tiene participación, empresas, como decir Bancolombia o qué sé yo, Crepes and Waffles o cosas así, y personas, en ese caso nos vamos para la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Recordemos que la jurisdicción ordinaria son 4, civil, penal, laboral y familia. Entonces, si en alguno de los dos hay una persona pública, contencioso administrativo. Si no, jurisdicción ordinaria. Entonces ahí tenemos el primer factor, nos va a decir si nos vamos para lo contencioso administrativo o si nos vamos para la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Eso es el primer factor. Lo único que nos dice es esto. Entonces vamos a suponer que yo tengo el caso
y entonces me dice que es la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo hago yo para identificar cuál juez de la jurisdicción ordinaria? Si juez penal, juez civil, juez laboral o juez de familia. Para identificar, tenemos que analizar el siguiente factor. ¿Sí? ¿Qué es el factor objetivo? El factor objetivo va a analizar dos cosas, por eso están señalados aquí con 2 puntos. El primer punto es la naturaleza de la relación jurídica material, lo que comúnmente se conoce como la materia o la naturaleza del asunto. ¿Sí? Entonces, lo primero que analiza el factor objetivo es la materia. ¿Qué es lo que va a analizar ese primer punto del factor objetivo? ¿Cuál es la naturaleza, la razón del conflicto? Entonces, yo analizando la naturaleza del conflicto puedo identificar si el conflicto es laboral, si el conflicto es civil, si el conflicto es de familia o si el conflicto es penal. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Yo analizo las pretensiones y analizando la pretensión puedo establecer si la parte está inmersa en un conflicto de tipo civil, de tipo penal, de tipo laboral o de familia. ¿Cómo sé yo que algo es laboral? Porque el conflicto está mediado por un contrato de trabajo, se da en el marco de un contrato de trabajo. Entonces, conflictos para establecer que hay un contrato de trabajo, terminar un contrato de trabajo, decir que existe, que hay prestaciones sociales no pagadas o salarios no pagados, ¿sí? En esos eventos hablamos de una naturaleza laboral. ¿Qué es un conflicto de naturaleza de familia? Un conflicto que se presenta entre personas que integran una familia y el conflicto se da por las relaciones filiales entre las mismas. Como por ejemplo, ¿qué? Sucesiones, divorcio, unión marital, adopción, alimentos, visitas, custodia, ¿sí? Esas situaciones, esos conflictos que se generan al interior de los miembros de una familia son de naturaleza familia y le corresponden al juez de familia. Civil. Cuando hablamos de conflictos entre personas naturales y jurídicas o personas jurídicas, siempre privadas, ¿sí? Personas privadas, hablamos de conflictos civiles, recordando que el civil tiene civil, comercial y agrario. ¿Listo? ¿Y qué es un conflicto penal? Un conflicto donde la pretensión implica que se establezca que una persona ha cometido un delito y que debe ser castigada por ello. Eso es un conflicto penal. Dígame. Usted dijo que cuando hay un problema de familia lo resuelve un juez de familia, pero en la clase anterior usted nos había hablado de que los jueces de los casos de familia se resuelven con un juez civil, municipal, pues la primera instancia. Sí, pero espérese que ya vamos a la segunda parte de este factor y ya va a entender usted qué es lo que pasa. ¿Listo? Una aclaración. Cuando uno utiliza esta aplicación Zoom gratis, las sesiones solamente duran 40 minutos. En este momento me quedan 8 minutos en esta sesión. Entonces, apenas se me acaba ese término, cortamos aquí y yo inmediatamente, pues, me demoro 2 o 3 minutos para volver a hacer otra llamada. ¿Por qué me demoro 2 o 3 minutos? Porque como la sesión está grabando, mientras me renderiza todo el video, se llena una barrita y puedo volver a hacer otra llamada. Entonces, enseguida apenas pare, se pueden tomar un break de unos 2 o 3 minutos, de ir al baño, tomarse un vaso con agua o ir por más café, ¿sí? Y vuelven y se meten otra vez con el mismo número. Siempre las clases las vamos a dar con el mismo código, que es 473-025-1498. O sea, siempre va a ser el código mío. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Si alguna vez llega a cambiar, pues yo les aviso, hey, el código nuevo es esto. Entonces, ya saben, en unos 7 minutos más o menos nos toca hacer otra llamada. ¿Listo? Sí. Entonces, dijimos que el factor objetivo analizaba 2 cosas. Primero, la naturaleza de la relación jurídica material, es decir, la materia. ¿Cuál es la naturaleza? Si es civil, si es penal, si es laboral. ¿Sí? Y el otro punto que analiza el factor objetivo es el valor del bien
u objeto sobre el cual recae la relación jurídica. Es decir, que lo segundo que analiza es la cuantía. La cuantía es el valor que tiene el objeto o el bien que es objeto del proceso, ¿sí? Que es el origen del proceso. Esa cuantía se divide en tres: mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Vamos a ir analizando este cuadro por partes. Primero hablemos de esto: mínima, menor y mayor. Cuando yo tengo un bien y un conflicto sobre ese bien, yo tengo que identificar si el proceso es mínima, menor o mayor cuantía. Será mínima cuando el conflicto sea sobre un bien que valga menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces yo tengo que coger el salario mínimo, multiplicarlo por 40 y eso será la mínima cuantía. Menor cuantía será cuando el objeto del proceso valga más de 40, pero menos de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y será mayor cuantía cuando el proceso valga más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces ahí tenemos la primera regla: mínima cuantía menos de 40, menor cuantía de 40 a 150 y mayor cuantía más de 150. Ahora viene la segunda parte del cuadrito. ¿Para qué me interesa a mí saber que algo es de mínima, menor o mayor cuantía? ¿Cuál es la razón de ser? Entonces aquí es donde está la tercera parte del cuadro. Cuando algo es de mínima cuantía, le corresponde al juez municipal en única instancia. Es decir, que esta decisión, una vez que el juez emite sentencia en un proceso de mínima cuantía, no es apelable. Este punto, para mí, vulnera el principio de la doble instancia, vulnera el debido proceso. Para mí eso es inconstitucional. El problema es que usted no puede cambiar esa situación porque esa situación se da ya que existen demasiados procesos en ese bracket, en ese punto de menos de 40 salarios mínimos. Si yo a esos procesos les doy segunda instancia, colapso el sistema. Entonces, por razones de orden fiscal, no se permite la segunda instancia. No es conveniente esa segunda instancia. ¿Listo? Profe, pero entonces, dígame. Es que exactamente lo que usted dijo, yo te lo iba a decir. ¿No cree usted entonces que deberían especificar cuándo si hay doble instancia? Pues sí me La entiende. clave es, existe mundo... doble instancia para los de menor y mayor cuantía, no para los de mínima. Pero, Sí, como tú dígame, decías, dígame. está vulnerando el derecho que todos tenemos a la doble instancia. Se debería como organizar ese derecho que dicen tiene derecho a la doble instancia y especificar solamente estos y estos. Sí, es que la clave es esa. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se piensa en la Constitución, ellos lo que hacen es crear unas normas marcos de cuál es el deber ser del proceso, ¿sí? De cómo debería ser las cosas. Y las cosas deberían ser que usted tenga doble instancia, que usted tenga la oportunidad de que un juez de mayor jerarquía y más especificidad conozca su proceso y analice si el abogado se equivocó o no. Pero cuando se fue a darle aplicación en la vida real a esa norma constitucional, se dieron cuenta, espere un momento, pero si lo hacemos eso, colapsamos el sistema, es que no hay suficientes jueces. No, entonces limitémoslo. Los de mínima cuantía no pueden tener segunda instancia. Por eso le digo, para mí, esa norma es inconstitucional. Ajá, va en contra. Sí, y si usted le demandara una acción pública inconstitucional, la Corte tendría que decir que eso es inconstitucional y que sale del ordenamiento. Pero, por la regla de sostenibilidad fiscal, eso se permite. Porque si yo lo cambio y le doy la segunda instancia, el costo es tan alto para el Estado que me colapsa toda la rama judicial. Entonces,
ese es el problema. Como el Estado no le invierte dinero a la rama judicial, ahí es donde está el problema. Es que, miren, les pongo un ejemplo. Los juzgados de familia se crearon más o menos en el 70, por ahí cerca del 70. Y en Medellín se crearon 13 juzgados de familia por allá en los 70, ¿sí? A día de hoy, ¿cuántas veces se ha duplicado o triplicado o cuadruplicado la población de Medellín? ¿Sí? Del 70 al 2020. ¿Sabe cuántos jueces de familia hay en Medellín? 14. Es decir, que se creó uno. De los 70 acá, y se debió haber duplicado o triplicado conforme iba aumentando la población. Eso sería la regla lógica. Pero el Estado no le invierte a ese tipo de cosas. Entonces, como el Estado no le invierte a la rama judicial, si yo le doy esa doble instancia, colapso el sistema. ¿Ya? Pero ahí tenemos, ese podría ser un buen material para una tesis. Hablar de la vulneración del principio de la doble instancia con los procesos de mínima cuantía. ¿Sí? Muchachos, ya se va a acabar la sesión. Voy a cerrar esta, esperamos unos 2 o 3 minutos más o menos y se vuelven a conectar. ¿Listo? Listo. Sí, obvio, los demás se Bueno. quedaron. Cuando ya vuelva a Medellín. ¿Cómo quita el video? Bueno, hay una camarita en la parte de abajo y lo puedes quitar. Donde dice iniciar video, le das ahí. Sí. Bueno, vamos entonces a continuar con el punto que estábamos mirando. Ahí que les estoy compartiendo. Ah, la presentación, ¿cierto? Estamos en la presentación. Sí, todos están viendo la presentación en este momento. Sí. En la Listo. cuantía. Listo, entonces habíamos hablado de la mínima. Vamos a hablar de la menor cuantía. Resulta que la menor cuantía tiene la particularidad de que es para los juzgados, para los procesos de menos de más de 40 salarios mínimos y menos de 150 salarios. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Porque si el proceso es de menor cuantía, el proceso inicia ante el juez municipal en primera instancia. Y en segunda instancia, si se apela, el juez irá al circuito en segunda instancia. Inicia en el municipio y va en segunda instancia al circuito. Esa es la clave de la menor cuantía, que inicia en el municipio la primera y se va en segunda instancia al circuito. En el caso de la mayor cuantía, que es más de 150 salarios, la cuestión cambia. Y entonces, el proceso inicia en el circuito en primera instancia y en la segunda irá al Tribunal Superior de Distrito, si hay apelación. Entonces, la cuestión está en que si el proceso es de mínima, de menor o mayor, yo puedo entonces identificar si tengo, entre comillas, derecho o no a apelar. Pero no solamente eso, sino que después de mirar las cuantías, usted se da cuenta que en Colombia las demandas solo pueden iniciar en dos partes, o ante el municipio o ante el circuito. No habrá demandas, por regla general, que inicien en el tribunal, ni tampoco inician en la corte. Y también nos genera otra pregunta este cuadrito, y es, en este cuadro, por ninguna parte aparece la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? Porque aquí están los tribunales, la segunda instancia de los de mayor cuantía, están los jueces de circuito que pueden actuar en primera o en segunda, ¿sí? Y están los jueces municipales, pero no está el tribunal de cierre que debería estar acá arriba, que es la Corte. ¿Por qué razón no está? Porque la Corte Suprema de Justicia actúa mediante un fenómeno que se llama casación. ¿Qué es la casación? La casación es un fenómeno mediante el cual se protege el ordenamiento jurídico y las decisiones judiciales. Entonces, la gente puede utilizar la casación cuando considera que se están vulnerando los derechos o que se está vulnerando el ordenamiento jurídico por las actuaciones de los jueces. Entonces, la Corte entra a resolver el problema
mediante casación. ¿Cuál es el problema ahí? Que ahí le ponen una medida económica gigantesca. Para usted acceder a la casación, la cuantía tiene que ser de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quiere decir que en el ejemplo que habíamos puesto de que el salario mínimo vale 900.000 pesos rayados, para que yo pueda ir a casación, el proceso tiene que costar 900 millones de pesos. O sea que me reduce muchísimo el margen de en qué momento se puede ir a casación. ¿Por qué la casación y este límite de los 1.000 no es como el otro que se vuelve inconstitucional y que vulnera? Porque la casación no es una instancia, no es una tercera instancia. La casación es un recurso que, como les dije, sirve para proteger el ordenamiento jurídico. Porque si usted tiene un ordenamiento jurídico, entre comillas, perfecto, es decir, unas normas bien hechas, buenas, pero los jueces lo interpretan mal, bien sea porque no saben o porque dolosamente lo hacen mal, eso desestabiliza, desarmoniza el sistema jurídico. Entonces yo no puedo permitir que en un sistema jurídico existan sentencias que vulneren las leyes. Pero el problema está en que esos magistrados son muy poquitos, son solamente 9 en toda la corte para todo Colombia, que se ganan un billetal, pero son solo 9. Entonces, si yo abro la casación otra vez a todo el mundo, se vuelve gigantesco. Y donde es más importante y más visible el asunto son en las cosas que son muy caras. Entonces, ya tenemos ahí la primera regla. La primera regla de las cuantías es, en Colombia los procesos solamente inician en el municipio o inician en el circuito. Y los procesos terminan en el circuito o en el tribunal. ¿Sí? Y excepcionalmente subirán a la corte en casación, pero eso no es una instancia sino un recurso especial. ¿Listo? Pero miren esto. Aquí, en este cuadro, yo no digo cuál juez. Dice juez municipal, juez de circuito, tribunal. ¿Por qué razón? Porque para usted saber cuál juez, si es juez civil municipal, juez penal municipal o juez laboral o el que sea, se utiliza esta otra parte que era lo de la naturaleza del asunto, la materia. Entonces, el factor objetivo nos habla de dos cosas. Nos da la materia, cuál es la naturaleza del asunto, civil, penal, laboral. Y la cuantía nos dice, hombre, que si es civil, entonces juez civil municipal, juez civil del circuito, tribunal superior, sala civil. Ojo con esto, las cuantías que yo les acabé de dar son únicamente para civil, comercial, agrario y familia. En laboral, las cuantías son diferentes, son más reducidas. Entonces, como tarea, usted le va a preguntar al profe de laboral cuáles son las cuantías en laboral para identificar las diferencias que existe entre mínima, menor y mayor cuantía en civil y en laboral. Las reglas son las mismas. Si es mínima cuantía, municipal en única. Si es menor cuantía, municipal en primera, en segunda circuito. Mayor cuantía, circuito en primera, tribunal. Esas reglas son iguales, pero el monto es el que varía. Entonces, pregúntenle al profesor de laboral cómo es las cuantías o cogen el código de procedimiento laboral y buscan cómo funcionan las cuantías. ¿Listo? Esa es la pequeña tarea que vamos a tener. Muy bien. Aquí surgió otra duda. Yo les acabo de decir que en los procesos yo tengo que analizar la materia, que es la naturaleza del asunto, y tengo que analizar la cuantía. Pero, ¿qué ocurre si llegamos a un proceso y no tiene contenido económico? Como, por ejemplo, un proceso de filiación. Dígame. Disculpe, ¿en qué código se busca? En el código de procedimiento laboral debe estar ahí. Procedimiento laboral, vale. Gracias. Cuando usted decía ahorita que los procesos inician en el circuito y municipio, decía que terminaban en dónde, perdón. En circuito o en tribunal. Porque mire la segunda instancia, o sea, acuérdese de la segunda instancia de lo que estamos viendo, mírelo acá. Mire las segundas instancias, vea. Este termina aquí en el municipio, pues, porque acuerde que este de mínima cuantía es la excepción a la regla de todo, ¿sí? Pero mire aquí donde terminan. Termina la segunda instancia en el circuito y la segunda instancia en el tribunal, ¿sí? ¿Y en dónde inician los procesos? Vea, juez municipal, mire aquí, juez municipal, solo que ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que aquí es en única instancia y aquí es en primera instancia.
¿Y dónde inicia aquí el proceso? En el juez de circuito en primera instancia. ¿Dónde termina? En el tribunal. ¿Listo? Sí. Eso era lo que estábamos diciendo, ok. Pero entonces ahora les decía yo, ¿y qué pasa si el proceso no tiene contenido económico? Como una afiliación. En la afiliación, yo digo, señor juez, declare que Pedro es hijo de Juan. O en el matrimonio civil, yo le digo, señor juez, cáseme. Que eso también lo hace el juez. ¿Acuerda usted? En Colombia se puede casar ante un ministro religioso de una de las religiones aceptadas por Colombia, ante un notario o ante un juez. Entonces, si usted se va a casar, ¿a quién le corresponde? La naturaleza del asunto es familia. ¿Sí? Matrimonio es familia. Filiación es familia. Pero ¿quién lo conoce si eso no tiene contenido económico? ¿Cuánto vale el matrimonio? No tiene contenido económico. La filiación no tiene contenido económico. Entonces, ¿qué pasa en ese asunto? Cuando no hay contenido económico, yo tengo que acudir a otro factor. Tengo que acudir al factor funcional. El factor funcional es el que me distribuye la competencia en razón de una distribución especial que me hace la ley. Dice esta diapositiva, el factor funcional se basa en la distribución vertical de los órganos judiciales. ¿Qué es esto de distribución vertical de los órganos? Recuerden que habíamos visto un mapita donde estaba Corte Suprema, Tribunal Superior, Circuito, Municipio. Una distribución vertical de jerarquía. Entonces, cuando nos decía ahí, se basa en la distribución vertical, quiere decir que se basa en eso, Corte, Tribunal, Circuito, Municipio. Y sirve para determinar a quién le corresponde conocer el recurso de apelación y revisión, pero se establece de una manera indirecta, ya que conociendo el funcionario competente para conocer el proceso en primera instancia, se sabe a quién le corresponde la segunda. Segundo punto. Además, el factor funcional nos habla de atribuciones especiales a jueces que emanan de la ley. Es decir, el legislador otorga directamente algunos procesos a funcionarios judiciales especiales en razón de su especialidad, valga la redundancia. ¿Cómo así? Si usted tiene el Código General, lo va a abrir a partir del artículo 15. Si no, yo le voy a mostrar aquí en mi código. Denme un segundito. Cuando los procesos no tienen un contenido económico, la ley distribuye de manera directa a quien le corresponden los procesos. Entonces, mire aquí. En este cuadro de la izquierda dice jueces municipales en única instancia, artículo 17. ¿Qué pasa si yo me voy para el artículo 17? Dice, a los jueces municipales en única instancia. Los jueces municipales conocen en única instancia y entonces dice, primero, los procesos contenciosos de mínima cuantía, o sea, lo que habíamos visto, mínima cuantía, civil municipal en única. Segundo, los procesos de sucesión de mínima cuantía, porque sucesión es tema de familia, pero como no tenemos jueces municipales en familia, entonces le corresponde al civil. Tercero, la celebración del matrimonio civil. Mire aquí el ejemplo. La celebración del matrimonio civil, ese es un acto que no tiene cuantía. ¿Por qué razón le corresponde al juez civil municipal en única instancia celebrar el matrimonio? Porque la ley lo dice. Entonces, cuando no hay contenido económico, la ley dice de manera específica qué proceso le toca a cada juez. Y el mejor ejemplo de esto es el penal. Los conflictos penales no tienen contenido económico, porque en penal lo que se pretende es castigar la comisión de un hecho delictivo. ¿Cómo se distribuye la competencia en penal? La ley en el Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906, dice, al juez penal municipal le corresponden estos delitos, tan. Al juez penal del circuito le corresponden estos delitos, taque. Y los va distribuyendo de manera directa. Entonces, el factor funcional lo que hace es eso, que el legislador establece de manera directa a quién le corresponde un proceso. Entonces, si el proceso le corresponde al juez penal municipal en primera instancia, ¿a quién le corresponde la segunda? El superior del penal municipal es el circuito, entonces le correspondería al penal del circuito, la segunda instancia.
Si el proceso le corresponde al juez penal del circuito en primera instancia, ¿a quién le corresponde la apelación? El superior jerárquico del penal de circuito es el Tribunal Superior de Distrito, sala penal. Entonces la cuestión está en que nosotros utilizamos el factor objetivo para determinar dos cosas, materia y cuantía. Con la cuantía podemos establecer el rango y a quién le corresponde la segunda instancia. Es decir, si es municipal, si es circuito y a quién le corresponde la segunda instancia o si siquiera tiene segunda instancia, porque el mínima no tiene segunda instancia. Si no tiene cuantía, entonces nos tenemos que brincar al factor funcional y tenemos que revisar en los códigos de procedimiento a cuál es el funcionario al que le corresponde ese proceso. ¿Dónde lo encuentra usted? Le acabo de mostrar aquí en el Código General del Proceso, que usted después o en este momento, si quiere, tómele una foto a este cuadrito y lo copia, ¿sí? O después en YouTube le da pausa. Le corresponde al juez civil municipal en única instancia, artículo 17. Juez civil municipal en primera instancia, artículo 18. Juez civil del circuito en única instancia. Mire que ese ni siquiera estaba en el cuadrito que habíamos hecho. Juez civil del circuito en única, artículo 19. Juez civil del circuito en primera instancia, artículo 20. Juez civil del circuito en segunda, artículo 33. Juez de familia en única instancia, artículo 21. Juez de familia en primera instancia, artículo 22. Juez de familia en segunda instancia, artículo 34. Tribunal Superior de Distrito, Sala Civil, artículo 31. Tribunal Superior de Distrito, Sala de Familia, artículo 32. Corte Suprema de Justicia en casación, artículo 30. Esta es la distribución del factor funcional, esto que usted está viendo acá, que es lo que la ley de manera específica le dice a cada juez que le corresponde. Entonces, si el proceso no tiene contenido económico, yo me tengo que ir al Código Procesal, Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Laboral, Código Contencioso de Procedimiento Administrativo, perdón, Código General del Proceso, para identificar a quién se le atribuye un determinado proceso. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas? Profe, yo. Dígame. En caso tal, por ejemplo, hablando de materia penal, entonces no hay casación. No, sí hay casación, pero las reglas de la casación en penal son diferentes. Allá Listo, tienen listo. unas causales diferentes. En civil nos basamos en la parte económica cuando hay contenido económico. Pero ¿y qué pasa si el proceso no tiene contenido económico? ¿No se puede casar? No, sí se puede, pero entonces la ley lo limita diciendo, vea, solamente se puede casar por las siguientes causales. Por haberse incurrido en un error de tal y tal forma en el derecho, ¿sí? Y en laboral también hay casación, aunque las cuantías son más reducidas, y la casación también se reduce, ¿sí? Y en administrativo no existe la figura de la casación porque el tribunal de cierre en administrativo no es la Corte Suprema, sino el Consejo de Estado. No hay casación, pero ahí hay otras figuras diferentes que las van a ver ustedes en el procedimiento administrativo, entonces no se preocupe por eso. ¿Había otra duda? ¿Una muchacha tenía una duda? No, profe, usted ya repitió lo que necesitaba. Ah, listo, perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra duda por ahora? Profe, la verdad, hoy me siento súper embolatada en esta clase, ya que para mí esto es nuevo. Entonces, cuando quise entrar a la aplicación, ya estabas dando la clase, entonces estaba como, pues, no sé, se me va Perdida. un poquito. No, pero no te preocupes, ya enseguidita, apenas termine esta clase, voy a empezar a montarla en YouTube. Eso se demoró un rato, ¿sí? Entonces la puedes repetir toda si querés, o la parte que no viste para que caigas y ya puedas entender eso bien en forma. Listo. Yo me demoro un rato en montarla en YouTube, pero apenas la monte, yo les mando un correo con el link y les digo, métanse a YouTube a este link. O si no, simplemente buscan en YouTube Daniel Lopera Díaz y ahí les aparecen las clases. Como ahí yo tengo clases de todas las materias, pues entonces cerciórese que es la clase suya, ¿cierto? La que usted está buscando.
¿sí? Entonces, yo la voy a montar en el transcurso del día. Eso se demora porque el internet está lento y pero la voy a montar, ¿listo? Si mañana, ya después de haber visto la clase por YouTube y haber repetido la parte que te haga falta, y esto va para todos, todavía quedan dudas, apúntelas en un papelito y mañana las resolvemos en la clase de mañana. Porque lo que les dije, esta parte de la materia es la parte más importante. Entonces, son 5 factores, solamente llevamos 2, el objetivo y el subjetivo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Profe, antes de que siga con esos puntos, 2 preguntas. La clase va a va otra vez a las 4, ¿correcto? Sí, es a las 4, sí. Bueno, lo otro es, ¿recomiendas tener el código del proceso general ahí a la mano o...? No es necesario porque en este momento va a ser mucho teoría que algunas cositas sí van a estar en el código, como lo que les acabo de mostrar del factor funcional. Pero lo que sigue no tanto, lo que sigue es más teoría, más unas reglitas específicas. Entonces, lo que sí estaría muy bien es que usted tenga un cuadernito o el celular a la mano por si usted de pronto quiere tomar una foto ahí rápidamente para tener y completar las notas, ¿sí? Y me disculpan que a veces no me pare a dictar algún tema en específico, pero como solamente son 40 minutos, pues entonces si no se nos vuelve eterna la cosa. Y fuera de eso después, mientras más grande sea el video, más difícil es subirlo a YouTube. Entonces, por eso les digo. Pero lo que les digo, reitero, si tienen dudas, las van a copiar en un papelito y mañana las resolvemos con mucho gusto, porque este tema es muy complejo, entonces en la medida de lo posible les tiene que quedar perfecto. Apenas llevamos 2 factores y mire que ya se va enredando la pita. Dígame. Pero no llamamos el tercero con el funcional. Perdón, 3, sí, tienes toda la razón, 3. Te pregunto, ¿el examen sigue previsto para la fecha que tú nos habías dado? Espéreme, yo reviso cuál es la fecha. La otra semana, el 26. Sí, el examen sigue previsto. Sin embargo, mañana hacemos la consideración. Lo más probable es que hagamos esto. Demos la clase de mañana y damos la clase del jueves. Y ese mismo jueves les activo el examen después de haber dado la clase para que el tema nos quede bien explicado. ¿Sí? Y les activo ese mismo jueves el examen. Listo, entonces mañana hay clase y el próximo jueves también va a haber clase para que nos quede bien explicadito este tema de los factores que determinan la competencia, porque esta es la clave de la materia. ¿Alguna Listo. otra duda? Profe, ¿y el examen es de todo? Sí, de todo. Obviamente puede que hagamos un énfasis más serio, más grave, más fuerte en este tema de los factores. Por eso necesito que quede súper bien entendido. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Ya saben que yo lo estoy montando a YouTube en estos días. Estén pendientes del correo que yo les aviso cuando esté listo. Nos vemos entonces mañana. Chao. Bueno, chao.